Buenas, hoy les hablaremos sobre las pruebas fenotípicas y genotípicas en la unidad de creación de cepario. Nuestro grupo está integrado por Edgar Chávez, Luis Ángel Ortega y quien les habla, John Cuero. Es propicio comentar que las pruebas fenotípicas se basan en la observación directa de la interacción entre los fármacos antituberculosos y las cepas de Mycobacterium tuberculosis. Estos métodos permiten determinar la sensibilidad o resistencia a los medicamentos y son fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Es decir, las pruebas fenotípicas son un tipo de detección utilizado en la investigación biológica y el descubrimiento de fármacos para identificar sustancias que alteran el fenotipo de una célula o un organismo. Dentro de este panorama de las pruebas fenotípicas nos conseguimos varios métodos. Dentro de estos métodos podemos mencionar que tenemos el método de proporciones múltiples, donde podemos mencionar tres. Como principal tenemos cultivo en medios sólidos. El método de las proporciones múltiples utiliza cultivos en medios sólidos como Lowenstein, Jensen o Maybloch 7H10 para determinar la concentración mínima inhibitoria de cada fármaco. Es decir, que podemos definir el método en medios sólidos Lowenstein-Jensen como el método más común para aislar y cultivar micobacterias, incluyendo Mycobacterium tuberculosis. También tenemos el conteo de colonias. Se realiza un conteo de las colonias bacterianas que crecen en presencia y ausencia de cada fármaco para calcular el porcentaje de resistencia. Esto nos permite evaluar la eficacia de diferentes medios de cultivo para aislamiento y cultivo de micobacterias, incluyendo Mycobacterium tuberculosis. También tenemos la precisión diagnóstica. Este método es considerado el estándar de oro para determinar la sensibilidad a los fármacos y es esencial para un tratamiento efectivo de la tuberculosis. También podemos comentar que para evaluar la precisión diagnóstica de las pruebas fenotípicas se utilizan diferentes métodos como la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad se refiere a la capacidad de una prueba para detectar correctamente los casos positivos, mientras que la especificidad se refiere a la capacidad de una prueba para detectar correctamente los casos negativos. También contamos con el método NGAT. Este método en español quiere decir tubo indicador de crecimiento micobacteriano. Es un método fenotípico utilizado para detectar y diagnosticar tuberculosis. Este método se basa en la capacidad de bacterias micobacterianas para crecer en un medio de cultivo específico que contiene un indicador químico que cambia color en presencia de bacterias vivas. El método NGAT se utiliza para detectar la presencia de Mycobacterium en tuberculosis. El agente causal de la tuberculosis en muestras de pacientes. El método consiste en colocar una muestra de paciente en un tubo de cultivo que contiene el medio de cultivo NGAT y luego se incuban a una temperatura de 37 grados durante varios días. Si las bacterias están presentes, el indicador químico cambiará de color, lo que indica la presencia de bacterias vivas. El método NGAT es considerado un método rápido y fácil de realizar y se utiliza ampliamente en laboratorios de todo el mundo para diagnosticar tuberculosis. Este método comprende 4 puntos especiales que son la automatización, mayor sensibilidad, detención de resistencia y rápidos resultados. Muchas gracias. El método de MTT es un ensayo colorimétrico que mide la actividad metabólica de las micobacterias. La detención de la viabilidad es reducido por las enzimas mitocondriales de las células vivas, produciendo un compuesto coloreado que se puede cuantificar espectrofotométricamente. La determinación de la resistencia a través de la exposición a diferentes concentraciones de fármacos, el método MTT permite determinar la concentración mínima inhibidora y la susceptibilidad a los medicamentos. El método MOTS
de microscopía invertida utiliza un microscopio invertido para detectar el crecimiento de cultivos líquidos de Mycobacterium tuberculosis. La detención rápida mediante la observación microscópica del patrón de crecimiento característico en forma de cuerdas, el método MOS puede identificar la presencia de micobacterias en tan solo de 7 a 10 días. Al incubar las muestras en presencia de fármacos antituberculosos, el método MOS permite determinar susceptibilidades a los medicamentos de manera oportuna. El método GRIES se basa en la detención colorimétrica de nitritos, un indicador de la actividad metabólica de las micobacterias. Es un método sencillo y económico, que no requiere equipos sofisticados, lo que hace accesible incluso a recursos limitados. Los resultados se obtienen en tan solo 24 horas, lo que permite una detención temprana de la actividad metabólica de las cepas de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué son las pruebas genotípicas? Las pruebas genotípicas se basan en el análisis directo del material genético de las micobacterias para determinar la presencia de mutaciones asociadas a la resistencia a los fármacos antituberculosos. Estos métodos moleculares ofrecen una detención más rápida y precisa de la sensibilidad a los medicamentos. Buenas tardes, mi nombre es el ingeniero Luis Ángel Ortega y bueno, voy a continuar con la defensa de las diapositivas. En este caso tenemos el método INNOLIPA. El método INNOLIPA es un ensayo de sonda en línea que utiliza reactivos de amplificación para identificar y detectar mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística humana en la sangre entera, también como gotas de sangre seca o cepillos bucales. El método INNOLIPA también se puede utilizar para detectar el virus del papiloma humano, VPH, en muestras cervicales y de orina. También hay que tomar en cuenta que además de esto, esta se refiere al ensayo que analiza específicamente regiones del gen RPOB relacionadas con la resistencia a la rifampicina, el principal fármaco de primera línea. Ahora, tomando en cuenta resultados en pocas horas, a diferencia de los métodos fenotípicos, el INNOLIPA proporciona resultados de susceptibilidad a la rifampicina en tan solo 1 o 2 días. Además, es una prueba de alta precisión, ya que este método genotípico tiene una alta sensibilidad de especificidad para la detección, de lo que convierte una herramienta valiosa en el diagnóstico rápido. Ahora, yéndonos a la prueba RIF-TB-Line ProAside, hay que tomar en cuenta de que es una prueba de amplificación al ácido nucleico totalmente automatizada que emplea un cartucho para diagnosticar la tuberculosis y la resistencia también a la rifampicina, apropiada a enfermedades endémicas, lo cual este método purifica, concentra y amplifica mediante una prueba de reacción de cadena polimerasa rápida en tiempo real. Ahora, tomando en cuenta, lo más importante de esta es la detección molecular, ya que es una prueba molecular que, bueno, ya como lo había dicho, detecta mutaciones genéticas relacionadas a la resistencia de la rifampicina, o en este caso la mejor llamada Mycobacterium tuberculosis. Es una prueba muy eficiente, ya que a diferencia de otros métodos fenotípicos, este ensayo proporciona resultados de sensibilidad en tan solo 1 o 2 días con alta precisión diagnóstica. Y bueno, sencillamente, implementa una técnica de fácil diagnóstico en laboratorios, ya que facilita la detección oportuna a la resistencia en fármacos claves. Ahora, la prueba rifoligutipin es una técnica de genotipificación que analiza las secuencias del gen RPOB responsable de la resistencia a la rifampicina, uno de los fármacos clave para el tratamiento de la tuberculosis. Ahora, también atrae implicaciones clínicas,
ya que los resultados proporcionan información valiosa para guiar la selección del régimen terapéutico más apropiado y optimizar el manejo de los pacientes con tuberculosis resistente a fármacos. Es de alta precisión, sí, claro, ya que contiene una metodología que permite identificar de manera rápida y precisa las mutaciones específicas que confieren la resistencia a este tipo de enfermedad, lo que es crucial para un tratamiento efectivo. Damos por terminado mi defensa, ya que este tema que he nombrado es de gran importancia, ya que sin estos tipos de pruebas fenotípicas, como tal no existiría más que todo la ciencia, ya que es más que todo en lo que se basa en este tipo de exámenes, ya que por medio de laboratorios se estudian los genes y las moléculas de cierto tipo de enfermedades y por medio de estas se tratan de buscar la cura para las mismas.